palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Presencia y sanidad, en tu presencia hay libertad, en tu presencia, Señor, hay convicción de pecado, en tu presencia hay arrepentimiento, en tu presencia hay una nueva vida, Señor amado, en tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios, gracias por estar aquí en medio nuestro. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Y hoy yo vengo, Espíritu Santo, para que seas tú el que hables, el que ministres, el que pongas, Señor, en mi boca la palabra precisa. Padre de la gloria, que tu palabra hoy sea ese martillo en los oídos, que tu palabra hoy sea como clavos hincados. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Que hoy, Señor, tú pongas en mi boca el consejo perfecto. Que hoy el poder de tu palabra, Señor, pueda hacer que podamos llegar a esa estatura del varón perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias porque tu palabra es vida hoy en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, todo lo que yo he estudiado, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, pues, buenos días. Es un gozo estar por aquí. Bendito sea el Señor. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Tomen asiento. En el tema del poder de Dios, bajo el título Un puente en el Evangelio. Un puente en el Evangelio. Cuando pensamos en un puente, inmediatamente nos imaginamos un puente, un lugar, un camino por donde pasamos de un lugar a otro. Quizás nos acorta el camino, quizás nos los hace más seguro, pero siempre nos ayuda, nos conduce a otro lugar, ¿verdad? Nos facilita el recorrido que debemos hacer en un momento determinado. Nos puede acortar y ser más seguro el camino. Y pensando en los puentes, recordé que había estado yo en Turquía y ahí en Estambul está un puente majestuoso. El puente Bósforo es el puente que une a Asia con Europa. Mire qué interesante. En Estambul está este puente que une a Asia con Europa. Y pensando en los puentes, me llegó a la memoria un evento, uno que tuvimos una experiencia muy particular en un puente en Guatemala. ¿Qué tú crees, amor? ¿Hacemos el cuento? Un puente movedizo. Teníamos que pasar por arriba de un río, pero por abajo del río iba un hato de vacas, montón de vacas, toros y todo el ejército de vacas. Y el señor que nos guiaba le dice a mi esposo: usted camina por el centro, no se preocupe. Imagínense que las tablitas del puente estaban cayéndose, y se movía. Entonces aquel señor iba, claro, el jefe de familia iba adelante de mí, él iba asegurándose de él. Pero llegó un momento cuando llegó al medio que miró para atrás y sigo o no. ¿Sigo o paro? Y el Señor le dice: siga por arriba del cable, siga, que usted va a ir bien. Ay, qué alivio, pasamos al otro lado. Pero gloria a Dios, fue una manifestación gloriosa en aquel lugar cuando pasamos aquel puente y llegamos al otro lado, y allí el Señor respaldó ese sacrificio que habíamos hecho de pasar por aquel puentecito, Pero bendito sea Dios. Esta vez queremos hablar de un puente espiritual. Esta vez queremos hablar de un puente espiritual.
un puente para salvación, para sanidad, para liberación, o quizás simplemente para que nos permita vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Un puente que nos hace, que nos traslada de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Quiero hablar de ese puente. Y el primer puente que podemos encontrar en la Biblia es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, aclarando, no es Él el puente, Él hizo como un puente. Jesús hizo como un puente, así como aquella paloma vino como Espíritu Santo, así Jesús fue como un puente para llegar nosotros al otro lado. Jesús fue ese puente entre el cielo y la tierra. Jesús vino a unir los hombres con Dios. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido y llevarlo al lugar de gloria, al lugar sobrenatural. Jesús vino a través de esa persona del Espíritu Santo a llevar al hombre de nuevo a la presencia de Dios. El hombre estaba separado de Dios y ese fue el puente que nos llevó a la presencia de Dios nuevamente. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Jesús fue ese puente perfecto que Dios usó para que pudiésemos entrar en su gloria. ¿Sabe? En Jesús estaba la plenitud de Dios. La plenitud de Dios en Jesús. Es decir, podemos decir que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. La presencia de Dios vino a nosotros y nos trasladó. Bendito sea el Señor. En Colosenses capítulo 2, verso 9 dice que en Él estaba la plenitud de Dios y que en Él estamos completos. Así que nosotros estamos ahí, en ese paquete, Así que Él llega en Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, dice que en Él estaba la esencia misma de Dios mismo. Así que era Dios mismo operando aquí en la tierra y usando al cuerpo de Jesús como un puente para manifestar su gloria en medio nuestro. Pero me gusta como lo dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:16 lo describe así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Cómo dio testimonio? A través del Espíritu de Dios que estaba en Él, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Cristo no vino solo para los judíos, vino para todo aquel que lo reciba. Así que predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Vemos un puente. Jesús en el cielo, Dios mismo, viene a la tierra y ahora nos lleva a la presencia de Dios. Dice Efesios 2:6 que está sentado ahora a la diestra del Padre. Pero entonces entendemos que Jesús es el puente entre el hombre y Dios. Jesús es ese puente que nos lleva al cielo mismo, que nos traslada de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Dice que Él nos traslada de las tinieblas a la luz admirable, porque Él era la luz misma, dice Juan en el capítulo 1, del 1 al 5. Él era la luz misma que venía a los hombres. Nos traslada de lo natural a lo sobrenatural. Jesús es el puente entre el cielo y la tierra. Bendito sea el Señor. Y sabe, aunque Él ascendió, sigue siendo el mismo puente. Sigue siendo el mismo puente. Bendito sea su nombre. Y en el capítulo 1 de los Hechos encontramos ese puente bien descrito. Y dice que Jesús, en el capítulo 1, del 1 al 11, podemos encontrar todo este contexto. Y dice que Jesús, después de resucitado, se lo voy a parafrasear un poquito hasta llegar al punto exacto. Dice que vino Jesús ya con cuerpo glorificado, había resucitado y reúne a sus discípulos y por primera vez les empieza a hablar del reino, que debían de estar preparados porque el reino de Dios
estaba por llegar el Espíritu Santo, aquella profecía que Joel en el capítulo 2, verso del 28 había anunciado que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda la tierra, sobre toda carne. Entonces Jesús les dice, porque Juan ciertamente les bautizó en agua, pero el que viene les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido en el verso 5 le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de los tiempos? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese anuncio, ustedes les digo, quédense aquí, esperen aquí, porque va a llegar, se va a manifestar sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice en el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, mira el puente, Jesús como hombre, hablando con ellos, explicándole y dándole una tarea de quedarse allí orando y esperar, dice que viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto venir al cielo. Como le habéis visto ir, así vendrá de nuevo. Así que ellos se quedaron allí, y en el capítulo 2 narra la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora ese puente se fue Jesús como hombre, pero ahora venía el Espíritu Santo y ahora el puente está del lado acá. Ahora los hombres que estaban allí esperando habían sido trasladados. Llega el Espíritu Santo, los empodera. Jesús les dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y empezaron a hacer milagros, prodigios y señales, y me llama la atención que dice que todos le seguían por las señales. Habían sido empoderados, el Espíritu Santo los había empoderado, ya ellos habían llegado, ya Jesús les había hecho el depósito para que estuvieran en el otro lado y ahora pudieran llevar a otros. ¿Quiénes eran ahora el puente? ¿Quiénes fueron ahora el puente? El puente fueron aquellos evangelistas, aquellos apóstoles que pudieron trasladar y llevar esta palabra a todas partes. Ahora el puente nos corresponde a nosotros, hermanos míos. Nos corresponde a nosotros. Y así como aquellos hombres en aquel tiempo pudieron llevar a multitudes al conocimiento de las Escrituras de Cristo, y que a través de ellos se hacían tantas señales, como el primer discurso de Pedro después de haber sido lleno del Espíritu Santo, dice que cuando empezó a hablar se convirtieron más de 3,000 personas en el primer discurso, después que el puente, después que Jesús había sido ascendido, ahora ellos estaban como puente llevando a otros al Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y dice que la sombra de Pedro sanaba. Mire qué poder y qué autoridad. Yo anhelo esa autoridad y ese poder. Amén. Los paños de la ropa de Pablo se la llevaban y sanaba. ¡Qué maravilla! Las cadenas de las cárceles se rompían, las puertas de las cárceles se abrían, porque los ángeles respondían al clamor de aquellos hombres. ¡Qué poder! ¡Qué maravilla! Eso emociona, saber que nosotros hoy podemos ser ese puente. Bendito sea el Señor. Usted y yo hoy podemos ser ese puente. Pero me llama la atención también que todo no fue color de rosa para los apóstoles, no. Fueron perseguidos,
Sufrieron cárceles, naufragios, cuántas cosas no narra el apóstol Pablo. Todo no fue color de rosa, todo no fue color de rosa. Sufrieron esa persecución, pero de todos los libró Dios. Santo. De todos los libró Dios. Asimismo hoy Dios nos libra de todas las ataques que podamos tener. Pero si hemos decidido seguir a Cristo, si hemos decidido seguir adelante en ese puente, entonces nada te podrá dañar. Nada, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero nada te podrá tocar. Nada te podrá tocar. Jesús hizo el puente. Y ahora usted sigue en ese puente, pero usted sigue siendo un puente. Bendito sea el Señor. Usted y yo estamos sellados, ungidos con el mismo Espíritu Santo con que fueron sellados y ungidos los apóstoles en aquel tiempo. Usted y yo tenemos el mismo poder, tenemos la misma responsabilidad de llevar este evangelio a toda criatura, a las próximas generaciones, a los que nos rodean, hermanos míos. Esa es nuestra responsabilidad, ser ese puente, ese puente. Bendito sea el Señor. En Efesios 1, 13 y 14 dice que ya nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. En 2 de Corintios 1, 21 y 22 dice que el que nos ungió es Dios. En 1 de Juan 2:20, la unción del Santo está en nosotros y lo sabemos todo. Amén. Él nos enseña todas las cosas. No necesitamos más nada. Aleluya. Tenemos al Espíritu Santo. Somos ese puente entonces. Ese puente de amor, de gracia, de verdad. Pero todo depende de la fidelidad. Todo depende de la fidelidad. Hoy podemos ser ese puente para los que nos rodean, para trasladarlos de las tinieblas a la luz, así como un día fuimos trasladados nosotros. Pero a veces nos ganan las emociones y debilitamos el puente. ¿Saben? Lamentablemente, nos ganan las emociones y debilitamos el puente. Cuando nos ganan las emociones, entonces el puente se debilita y ya no nos atrevemos a hablarle al que nos rodea. Ay, aleluya. Cuando el puente se debilita, entonces ya pensamos por las emociones. ¿Y qué pensar ahora? Le voy a hablar aquí en este lugar no está propio. No, esto no es para, este es el centro de trabajo, aquí no se puede hablar de Dios. Mire, déjeme decirle algo. Aleluya. Cuando usted tiene la fidelidad, el temor de Dios en su corazón, aunque usted esté donde usted esté y usted decida ser el puente, hay un Dios que lo va a respaldar. Amén, Señor. Hay un Dios que lo va a respaldar. Porque dice la palabra de Dios que ni siquiera un vaso de agua que le des a uno de sus hijos será quedado sin recompensa. Dice que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Amén. Yo recuerdo que trabajé en una peluquería donde eran testigos de Jehová. Y lo primero que me dijo la dueña era que yo no podía hablar allí de religión. Y yo le dije, Señor, tú te encargas, cuando tú sepas que yo le tengo que hablar a alguien, Padre, tú te encargas de cerrar sus oídos, que ellas no oigan lo que yo hablo con el cliente, o tú te los llevas de aquí. Pero yo sé que tú eres el Dios que prepara los escenarios. Amén. Yo sé que tú eres el Dios que prepara los escenarios. Y si tú quieres que yo le hable, Señor, nadie me va a callar. Amén. Amén. Déjeme decirle, no una vez, no dos veces, muchas veces, cuando entraba una persona con necesidad, una salía para una cosa, la otra se iba para la otra y me quedaba yo sola con la clienta. Aleluya. Para la gloria de Dios. Él se encarga de preparar el escenario cuando tú dispones el corazón para hacer el puente. Para hacer el puente. Nos ganan las emociones.
No nos atrevemos a hablarle a la gente por pena. Y si no le gusta, o este no es el lugar, o no es el momento indicado. Queremos buscar la perfección, hablar de Dios cuando estamos aquí, pero cuando salimos de aquí ya no nos atrevemos a hablar de Dios. Entonces, ¿dónde está el puente? ¿Cómo está el puente, hermanos míos? ¿Cómo está el puente? Los hijos de Dios no podemos vivir por emociones, hermanos míos. Los hijos de Dios tenemos que vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios, con una dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Porque aquellos hombres en aquel tiempo podían hacer prodigios y milagros, pero ellos dependían absolutamente del Espíritu Santo de Dios. Siempre venían en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, venimos en tu nombre. Y cuando aquel hombre los quiso callar, recuerda el rey, que los fariseos que querían callarlo y los amenazaron. ¿A quién obedeceremos? ¿A Dios o a los hombres? El puente tiene que estar dispuesto en todo tiempo. Y Dios se encargará de respaldarle. Porque somos el puente para llevar a otros. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. El Espíritu Santo siempre está dispuesto, pero nosotros nos debilitamos. Y por eso Gálatas 5 dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 16 y 17 que hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Lo que quiero hacer hago y lo que no quiero hacer hago. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer esto hago. Cuando tengo que hablar me callo y cuando no tengo que, entonces hablo. Me ganaron las emociones. Usted y yo no podemos vivir por emociones. Somos un puente. Somos un puente para traer al débil, para traer al necesitado, para hablarle al enfermo, para hablarle al que está atormentado. Somos un puente. Y Jesús dijo que nos daría el poder para que fuéramos testigos de Él. Así que necesitamos alinear el puente. Santo. Y salir de las emociones. Y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ayude a hacer el testimonio perfecto. Para que ese puente siempre esté dispuesto. Para que todos nos quieran seguir por ese puente. Para que todos quieran seguir ese puente. Somos nosotros, bendito sea el Señor. Muchos estamos por años orando por nuestra familia. Cuando hay un tiempo de oración, oramos por la familia y queremos que todos vengan, pero cuando los tenemos de frente no nos gusta hablarle, porque no les gusta a ellos. ¿Ve? Ciertamente la palabra de Dios dice que la Biblia no es para contender, pero usted tiene que sembrar la semilla. Y si Dios le dice que se calle, usted se tiene que callar. Pero mientras Dios no le diga que se calle, usted tiene que hablar. Porque usted es el puente. Usted es el puente. ¿Cómo van ellos a seguirnos? Si el puente está debilitado. ¿Sabe? La creación misma, dice la Biblia, espera la manifestación de los hijos de Dios. Sí, Señor. Amén. El mundo se está acabando. Sí, Señor. Entre pecados, entre aberraciones que vemos por todas partes y nosotros aquí entre cuatro paredes. Somos muy buenos aquí adentro. Pero cuando salimos, el puente se cayó. El puente se debilitó. Y nosotros tenemos que ser ese puente para la creación, para que vean la manifestación de la gracia, del amor, de la paciencia, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio, de que hay algo sobrenatural en nosotros que ellos quieran tener. Bendito Dios. Quiero leerles Eclesiastés 12, del 9 al 14, para los que tienen miedo a hablar. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Es decir que cuando usted se decide hablar, Él se encarga de añadirte sabiduría, de añadirte de nuevo, y tú vas a impulsar a otros.
e hizo escudriñar las Escrituras. Despiertas hambre y sed en la gente. Los haces buscar la palabra de Dios. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, que la palabra de Dios tiene que estorbarte en los oídos. Cuando el puente está dispuesto, la palabra de Dios tiene que confrontarte. Tiene que confrontarte. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, usted y yo somos el puente. Estamos llamados a ser el puente. No nos podemos callar, no podemos vivir por emociones, sino guiados por el Espíritu Santo, porque daremos cuenta un día. Y sabe, el Señor me llevó al libro de los profetas, al profeta Daniel. Encontré una maravilla en el libro de profeta Daniel. Una semana leyendo del 1 al 6 el profeta Daniel. Y el profeta Daniel es una joya incalculable para ver este puente, pero también para ver un puente roto y sus consecuencias. Tremendo. No se lo voy a leer todo, por supuesto, pero les voy a hablar cada uno de estos capítulos, porque en cada uno de ellos encontré algo importante. En el capítulo 1 de Daniel dice que estaba el rey Nabucodonosor reinando. Recuerde que Daniel fue traído de Judea cautivo a Babilonia, y allí estaba reinando Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, rey, decide decirle a sus secuaces que vayan a buscar de los muchachos que estaban cautivos, los más elegantes, los más fuertes, los de mejor parecer. Mire qué interesante. Tráiganlos, enséñenlos, edúquenlos. Tienen 3 años para prepararlos, para que ellos puedan servirme en la casa del rey. Y le dijo, les van a dar de mis propios alimentos. Él consideraba que su alimento era lo mejor. Quería que aquellos muchachos estuvieran bien y que fueran sabios, inteligentes. Él estaba escogiendo dentro de todos el mejor, los mejores. Y trajeron a 4, a Daniel y 3 más. Pero Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con el mundo. Daniel había propuesto en su corazón mantenerse fiel a Dios. Y dice que Daniel le dijo al eunuco que los estaba cuidando, cuando le dijo que tenían que comer de la comida del rey y del vino del rey, mire, ay, le dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a comer. Nosotros 4 decidimos que queremos no contaminarnos con la comida del rey. Queremos comer legumbres y agua solamente. Y él le dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso? El rey me va a llamar, me van a cortar la cabeza a mí. Yo no puedo hacer eso. Y le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Daniel acomodó el asunto y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú nos das por unos días y nos pruebas. Y al cabo de esos días tú nos miras, como tú nos veas, entonces hablamos. Al cabo de los días que Daniel había propuesto, que no recuerdo cuántos días eran, pero Daniel le dio un término. El hombre vino y vio que estaban más robustos, más finos, más elegantes,
y habían recibido más sabiduría y más inteligencia. ¿Sabe por qué? Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque decidieron ser fiel a Dios. Mire, Daniel fue un puente para toda Babilonia. Daniel y sus amigos fueron un puente. Escuche, ellos ahí reconocieron que el Dios al que él servía era un Dios verdadero. Era el único Dios que podía cambiar el corazón del hombre. Ellos entendieron porque vieron que cuando ellos fueron fieles a ese Dios, entonces Dios les dio sabiduría, fortaleza y nada les faltaba. Sin que comieran de las manjares del rey, solo legumbres y agua. ¿Qué le parece? En los versos 19 y 20 encontró el rey a estos hombres en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejor que el resto. Ellos fueron el puente para Nabucodonosor y sus eunucos. Bendito sea Dios. Así que en el capítulo 2 de Daniel, ellos empezaron a construir el puente desde el primer capítulo. Pero en el capítulo 2, Daniel fue el único que logra interpretar un sueño que había atormentado al rey Nabucodonosor. Él había llamado a sabios, astrólogos, adivinos, a todos, para que le pudieran adivinar el sueño y nadie pudo. Así que Daniel le dice, ¿sabes? No existe ninguno de estos hombres que logre interpretar este sueño tuyo. Pero sí sé que en el cielo hay un Dios que revela los misterios. Amén. Ahí le hizo el puente. Y dice el verso 42. Y Daniel revela el misterio. En el verso 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses. Aleluya. Y Señor de los señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel le hizo el puente. Nabucodonosor tuvo que reconocer que su Dios era el Dios poderoso. En el capítulo 3 dice que el rey Nabucodonosor, a pesar de haber reconocido al Dios de Daniel, la iniquidad de la idolatría permanecía. Mire, ya él había reconocido, pero en el capítulo 3 dice que Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua. Una estatua para que todos lo adoraran a él, el rey. Una estatua. Y hizo un edicto que todo el que no se arrodillara delante de aquella estatua cuando sonara la trompeta, el tamboril y todos los instrumentos musicales, tenían que arrodillarse. Pero él no sabía que habían 3 varones, hijos del Dios Altísimo, llenos del poder de Dios, que estaban allí para hacer un puente. Aleluya. Y dice que Nabucodonosor había ordenado que si no se arrodillaban y adoraban su estatua, lo echarían en el horno de fuego y morirían. Qué triste, porque Nabucodonosor ya había reconocido al Dios verdadero. Ya lo había visto en el capítulo 1, en el capítulo 2. Pero aquí la iniquidad seguía escondida en el corazón de Nabucodonosor. Y logró hacer un ídolo de él mismo. A veces hacemos ídolos y no nos damos cuenta. Yo a veces le digo, Señor, si yo tengo ídolo de lo que yo conozco, de lo que yo sé de ti, quítalo. Sí, cada día. Señor, si yo tengo un ídolo de mi conocimiento de la palabra, quítalo. Amén. Quita, si en mí hay un ídolo de por algún ladito, quítalo. Porque el diablo es astuto. Estamos a veces con la iniquidad latente y no nos damos cuenta. Le falta arrepentimiento, falta sanar algo.
todavía la carne no les permite entregar el ídolo que han hecho de sí mismo. Esto no les permite seguir siendo el puente. Un ídolo escondido en el corazón. Nabucodonosor había ordenado que estos hombres murieran si no se arrodillaban. Así que llamó a los 3 hombres que habían decidido no contaminarse, ya fueron y le dijeron, allí hay 3 hombres que no se arrodillan, y cuando llegaron ante él se encontró con estos 3 israelitas y les preguntó, ¿y ahora están dispuestos para adorarlo? Les hizo la pregunta, porque ustedes saben que en la misma hora que ustedes digan que no, van a estar echados en el... Pero me encanta lo que dijeron. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Porque eso fue otro detalle. Nabucodonosor hasta el nombre se los cambió. Sí. Él le quería dar la identidad que él quería. A veces el diablo quiere ponerte una identidad que no es la tuya. A veces el diablo quiere debilitar el puente porque quiere poner una identidad que no es la tuya. A veces el diablo te hace creer que tú no eres nadie, que tú no tienes fuerza, que tú no puedes, porque te está trabajando la identidad. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Él le cambió el nombre, él quería darle una nueva identidad, aún en su manera de comer. Tremendo. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire, de eso ni vamos a hablar, rey. No es necesario que discutamos este asunto. Con el diablo no se habla, hermanos míos. Oiga, con el diablo no se habla. Usted lo reprende y le ordena que se vaya ese pensamiento de su mente. Amén. Pero usted se pone a darse cuerda a usted mismo. Y ahora yo, y la identidad sigue trabajando. La identidad que no es, la falsa, sigue trabajando. Y yo que soy, y yo que no soy, y yo que no puedo, y yo que no tengo, y yo que no voy, y yo que no vengo. Y ahí está el diablo trabajando tu identidad. Bendito sea. Tremendo, Pero ellos sabían quiénes eran. Ellos estaban seguros de quiénes eran. Ellos estaban seguros quién era el Dios que los respaldaba. Así que le dijeron, de esto ni vamos a hablar. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire, ya ellos se vieron libres. Oiga, un detalle importante. El problema es que nosotros tenemos la circunstancia delante y nos metemos en la circunstancia en vez de verlo del otro lado y verlo por la fe y decir, es que ya yo soy libre. Y ellos sabían que iban a entrar a aquel horno de fuego. Ellos sabían que era un edicto, que no lo podían violar, lo iban a tirar. Pero dice, nos librará. Ya ellos sabían que lo iban a librar. La fe actúa. La fe mueve la mano de Dios. Señor, amén. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quiero que sepa que si no nos libra, yo sé que sigo viviendo en el cielo. Bendito Dios. Estoy dispuesto a morir, pero no voy a callar mi boca. Ni voy a hacer lo que el diablo quiere que yo haga. Yo voy a hacer lo que Dios dice que yo debo hacer. Porque yo sé que Él siempre me va a respaldar. Porque mi identidad está en Cristo Jesús. Yo sé quién soy. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a mí no me da miedo salir a las 10 de la noche al patio, a aquel oscuro. Porque si yo sé que los ángeles están a mi alrededor. Amén. No le tengo miedo a nada. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La gloria es para Él. Pero a mí no me da miedo nada. No. Yo no puedo vivir de temor. Yo no puedo vivir por mis emociones. Yo domino mis emociones.
por el poder del Espíritu Santo, no por mi fuerza, porque yo sin Él no soy nada. Aleluya. Pero mis emociones las domina el Espíritu Santo en mí, no mi carne. Eso lo decidí yo. Yo quisiera que usted pudiera decidir igual. Gloria a Dios, yo también. Y todos los que nos escuchan. Amén. Amén. En el 28 entonces Nabucodonosor dijo, porque del 18 al 28, Nabucodonosor se quedó impactado porque los que lo zumbaron para allá se quemaron. Era tanto el calor que cuando se doblaron a tirarlos, ellos se quemaron y murieron. Entonces él dijo, ahí no hay nada. Si estos que estaban arriba se murieron, imagínate los que estaban abajo. Y cuando él se asomó, ellos estaban paseando en el pozo. Y había alguien que los rodeaba. Aleluya. Aunque pase por el fuego no te quemará. Aunque pase por el fuego no te quemará, dice Isaías 43. Hay una promesa de parte de Dios. Ellos se la sabían. Aunque pases por el fuego no te quemarás. Por tanto, Nabucodonosor cuando me dijo, bendito sea el Dios de ellos. Mire, el puente. Amén. El puente. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Santo Dios. Santo Dios. Aleluya. 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 Gloria sea Dios. Gloria a Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Quieres avanzar en tu vida? Sé fiel a Dios. Sí, Señor. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres que Dios te bendiga? Sé fiel a Dios. Sé fiel. El rey Nabucodonosor, por el testimonio de fe de aquellos israelitas, él mismo había enviado a morir en ese horno y no ser quemado, tuvo que reconocer nuevamente al Dios verdadero. Estos tres hombres fueron el puente, de nuevo, de salvación, para manifestación del poder de Dios. Fueron el puente a causa de su testimonio. Y voy a dejar el capítulo 4 para el final, pero quiero hablar del capítulo 5. Daniel 5, 13 y 14, vemos que el rey Belsasar, ya en el 4 al final, muere Nabucodonosor y lo sustituye Belsasar, su hijo, y empieza a reinar. Y este había hecho un banquete y trajo utensilios de los que el rey Nabucodonosor se había robado de Judea, de la casa de Dios, y los había traído a Babilonia. Y ahora Belsasar, siguiendo los pasos del padre, cogió todos los utensilios y los trajo de nuevo, y mientras estaban en el vino y en su fiesta, apareció una mano. Imagínense que usted está en una fiesta y de momento una mano, una pared, empieza a escribir la mano sola. Me parece que todos van a temblar. Así que la mano empezó a escribir, pero el detalle es que la pared era, ¿cómo dice? Era una pared con huequitos. Ajá. Eso tiene un nombre que se me fue. Bien. ¿Cómo se docía? Celosía, pero la pared no era una pared regular. Así que en una entrada se va a poner una A, un pedacito de la A, nada más veían el arquito, pero no veían en qué letra terminaba. Y seguía escribiendo la mano en la pared y nunca supieron nadie qué quiso decir aquello, porque la pared no era una pared lisa. El escrito estaba escondido. Y él también entró en pánico y dice que la reina, al verlo en pánico, le dijo: tranquilo,
porque ya había traído también los magos, los astrólogos, los adivinos y toda esa gente, para que le adivinaran y le dijeran qué era lo que quería decir aquello. Porque déjenme decirle, aunque usted ande en el mundo, el Espíritu Santo de Dios trabaja en ti, te pone temor de Dios. Y empieza el temor a trabajar y Dios a decirle, viste lo que hiciste, y tú no sabes ni por qué estás temiendo, ni qué es lo que está pasando. Y te atormenta, y te atormenta, y te atormenta. Recuerda el espíritu de tormento que le mandó a Saúl. Vino ese espíritu de tormento sobre Belsasar y no hallaba qué hacer, y todos venían y no podían. Y le dice la reina, relax, que hay un hombre de Dios, de los que trajo tu papá de allá de Babilonia, de Judea. Se llama Daniel, mándalo a buscar. Él te va a decir, porque en él está el espíritu de los santos. Así que entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti. Aleluya. El puente de Daniel estaba trabajando, El puente de Daniel estaba bien plantado. Yo he oído hablar de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Oiga, qué reputación la que Daniel tenía en aquel lugar. Del 19 al 20 vemos todo esto que pasa. Dios le dio grandeza a su padre, pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu endureció, en su orgullo fue dispuesto su trono de su reino y despojado de su gloria. Esto es lo que le está diciendo Daniel al rey Belsasar. Cuando esto que está pasando aquí es porque tú te engrandeciste, así como se engrandeció tu padre, de la misma manera que se ensobreció su corazón y entró en él un espíritu que le endureció su corazón a causa de su orgullo, así mismo ha pasado ahora contigo. Y tu reino será quitado. Y ese mismo día murió Belsasar. Bien. En el capítulo 6, pero quiero seguir diciendo algo importante aquí que yo escribí aquí. Yo le dije al Señor, no me dejes que se me vaya nada. Cuando se centró en su yo, se olvidó del Dios que le había hecho milagros. Cuando se centró nuevamente en su yo, Nabucodonosor, en el primer capítulo 1, 2 y 3 reconoce a Dios, pero ya en el 4 vemos que él, lo vamos a ver más adelante, como y esto hace que él pierda todo. Entonces, cuando se enfocó en su yo, en yo soy, o yo no quiero, o yo soy el que hago, o yo soy el que quito, yo soy el que pongo, en su yo, y hacer su voluntad solamente, solo quiero vivir mi vida cómodo, color de rosa, y no quiero hacer más que disfrutar de lo que Dios me ha dado, de lo que yo tengo. Del yo, Dios lo desechó. Y tú también serás quitado, le dijo, porque has seguido los pasos de tu padre en disfrutar tu vida sin honrar al Dios que ya conoces. Esta fue la respuesta de Daniel. Y tú también serás quitado porque has seguido los pasos de tu padre en disfrutar tu vida sin honrar al Dios que ya conoces. Y murió Belsasar el mismo día, no sin antes honrar al siervo de Dios, porque dice que le puso honra también. Si tú no buscas, escuche bien, esto me lo dio ahorita. Si tú no buscas hacer la voluntad de Dios, Dios buscará quien lo haga. Quitó a uno y quitó al otro. Pero en el capítulo 6 entra el rey Darío, que sustituye al rey Belsasar. Y este rey también había reconocido que en Daniel estaba la gracia y la sabiduría de Dios y lo pone como jefe de los gobernadores de todo Babilonia. Lo pone como jefe de los... Pero ¿sabes algo?
Es que el diablo es astuto. Entonces se levanta una sedición contra Daniel, porque ¿por qué este que es de Judea va a venir a gobernarnos nosotros? ¿Y por qué este que entró ayer va a predicar mañana y yo que estoy aquí hace 3 años no predico? Ajá, lo que pasa. ¿Y por qué? Y se levantó una sedición contra Daniel, y aquel hombre, el rey Darío, sabía quién era Daniel, Daniel había preparado su puente bien preparado, no tenía debilidad ninguna. Daniel hacía lo que tenía que hacer para reconocer a Dios en todo tiempo y que los demás lo reconocieran también. Así que el rey también había reconocido esa gracia y sabiduría de Daniel y lo pone a gobernar. Porque ciertamente el evangelio no es color de rosas. Entonces cuando entramos al evangelio y empezamos a dar fruto, el diablo empieza a levantarse, ¿eh? Y eso le pasó a Daniel. Se levanta aquella sedición en el capítulo 6. El rey Darío también había firmado un edicto que nadie podía, pero ese fue el consejo de los demás gobernadores a Darío. Mira, puedes hacer un edicto para que te honren. Vino Jezabel y trabajó la cabeza del rey Darío. Y le dijo, para que te honren, todo era una trampa para Daniel. Para que te honren, necesitas hacer un edicto que dentro de un mes nadie puede orar a otro Dios que no sea tu Dios. Y Daniel oyó. Y Daniel, desde que oyó ese edicto, abrió las ventanas y el que ore será echado en el pozo de los leones. Ese era el edicto. Morirá comido por los leones. Así que se levantó aquella sedición. El rey entendió que era correcto lo que estaban diciendo. No se imaginó que era con su favorito Daniel lo que estaban tramando. Y firme el edicto. Jezabel se había comido la cabeza del líder. ¿Sabe? Eso pasa. Cuando Jezabel entra en una iglesia, destruye, se come la cabeza del pastor y el pastor hace todo lo que ella diga. Lo que ese espíritu diga puede estar en hombre o mujer. Así que Jezabel usó a estos hombres para aquella sedición contra Daniel. Levantan el edicto, lanzan el edicto, y cuando Daniel lo oye, Daniel dice, pero a mí no me van a hacer eso. Yo voy a abrir mi ventana 3 veces al día y voy a orar a Dios como siempre lo he hecho, porque yo soy fiel a mi Dios. A mí nadie me va a romper el puente, a mí nadie me va a debilitar el puente, a mí nadie me va a cerrar la boca. Y abría la ventana todos los días, 3 veces al día, para orar a Dios, para que lo vieran. Así que entonces le dijeron a el rey Darío, tu siervo amado, ese gobernadorcito que pusiste contra arriba de nosotros, déjame decirte que es el que te está incumpliendo el edicto y se arrodilla todos los días delante de un Dios que nosotros no conocemos. Y se lo trajeron al rey. El rey amaba a Daniel, pero no le quedó de otra que tirarlo al pozo de los leones. Y dice que, fíjense si el rey si Daniel había preparado ese puente bien preparado, que el rey ayunó para que los leones no se comieran a Daniel. Dice que lloró, ayunó, oró. Pero cuando fue al otro día, muy temprano, no pudo dormir en toda la noche el rey, y fue muy temprano en la mañana, y cuando, Daniel, tu Dios te salvó. Y Daniel, mi Dios, le cerró la boca a los leones. Aleluya, aleluya. Aunque pases por las aguas no te ahogarás. Aunque pases por el fuego no te quemarás. ¿Quién contra nosotros si Dios está con nosotros?
Así que mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones en el verso 22, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Aleluya. Aleluya. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio permanecerá hasta el fin. Él salva y libra, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Prosperó. ¿Quieres ser próspero? Sé fiel a Dios. Amén. Mantén el puente. Pero lamentablemente no solo debilitamos el puente, sino muchas veces lo rompemos. Rompemos el puente. Y cuando se rompe el puente, hay consecuencias mayores. Mire lo que le pasó en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor. Recuerda, el 1 había reconocido, el 2 había reconocido, en el 3 había visto cómo salvó a los muchachos del horno de fuego. Él sabía quién era Dios. Él estaba entregado aparentemente a Dios. Escuche bien. Mire cómo comienza el capítulo 4 de Daniel. Él comienza alabando. Nabucodonosor, el rey, comienza alabando y reconociendo al Dios de los cielos. Nabucodonosor, verso 1. Rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, quiere decir reino eterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi cama y floreciente en mi palacio, y vi un sueño, en el verso 5, que me espantó, y tendido en cama las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. No voy a hablar del sueño que él tuvo, porque no estamos analizando el sueño ni la revelación del sueño, sino la actitud de este hombre. Pero él llamó a Daniel inmediatamente, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño, que he visto y su interpretación. Y Daniel le dice todo lo que va a pasar, que será quitado del reino, que Dios le cambiaría el corazón. Oiga bien, le dice: Dios te va a cambiar el corazón y te va a quitar el corazón de hombre y te va a poner corazón de bestia. Y vas a vivir entre las bestias y vas a comer con las bestias. Y vas a dormir con las bestias por 7 tiempos, hasta que te recuerdes quién es el Dios verdadero. Para que conozcan los vivientes, en el verso 17, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A lo vil y lo menospreciado del mundo puede escoger Dios para avergonzar a los sabios. Dice:
Por esta razón vas a sufrir esto que acabo de decir. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de los raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Cuando te arrepientas y reconozcas que tú no eres nadie, que es Él el que gobierna tu vida. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Al cabo de 12 meses, mire, pasó un año de aquel sueño, y Nabucodonosor todo el tiempo reconociendo a Dios y sabiendo que era el Dios Altísimo. Pero ¿qué pasó en el verso 29? Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para mi gloria y mi majestad? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? El sueño hizo. ¿Qué pasó? Que se le olvidó que había un Dios que estaba encima de él. El sueño que tuvo un día, que todo lo iba a perder, pero él siguió un año. Mire, a veces estamos por tiempo sirviendo a Dios con todo el corazón y estamos haciendo la voluntad de Dios con todo el corazón, pero he visto hombres caer, hombres de Dios caer a los años de estar sirviendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el rey? Había una iniquidad que nunca fue sanada. Cuando dejamos cositas guardadas en el corazón, cuando no somos agradecidos por lo que Dios nos da, bueno o malo, poco o mucho, dice la Biblia que seamos agradecidos en todo, en lo bueno, en lo poco y en lo mucho. El apóstol Pablo dijo: he sabido vivir en abundancia y he sabido vivir en pobreza, porque nada soy sin Cristo. Entonces este hombre algo dejó escondido en su corazón, porque la iniquidad, ¿sabe qué es? La maldad, los pensamientos torcidos del hombre, el engaño del enemigo que viene y te habla y te tienta y te lleva a negarte a hacer la voluntad de Dios. Esa es la iniquidad que está escondida en el corazón del hombre, que hablo y digo que voy, pero después digo no, yo no voy, porque el enemigo viene y te trabaja y no voy, te trabaja la identidad y te hace mirar atrás. Nunca Nabucodonosor había rendido el ídolo que estaba en su corazón. Nunca había rendido el ídolo. Reconocía a Dios y sabía que era el Dios verdadero, pero nunca había entregado el ídolo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es este que con mi poder lo hice para mi gloria? El ídolo en el corazón. El ídolo trabajando el corazón. Pero si yo soy, yo puedo, y yo tengo, y yo hago, y yo hice, y yo voy, y yo vengo, y yo quité, y yo puse. El ídolo guardado en lo más profundo del corazón. Mire. Vamos a volver allá, pero el Salmo 32, del 2 al 4 dice: bienaventurado el hombre. Salmo 32, del 2 al 4 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Hay un engaño en tu espíritu que te crees que estás sano y te dicen, haz esto. No, pero si ya yo eso lo hice, ya yo estoy sano hace años, yo estoy Sí. Espíritu de engaño en el corazón. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay hombres y mujeres de Dios que jamás han pasado por un proceso de sanidad interior y liberación. Y sabe, la sanidad interior no es solamente perdonar, es sanar, es hablar desde la niñez, desde el vientre de tu madre, que Dios vaya sanando, restaurando, quitando, a medida que un ministro de Dios te va ayudando, porque por eso dice que busque a los ancianos de la iglesia para que sea sanado. Y confiesa, confesándose los unos a los otros, para que podamos recibir sanidad. Y dejamos heridas guardadas en el corazón, dejamos rencores, dejamos traumas escondidos. Ni siquiera le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Qué es lo que me pasa? Muéstrame, Señor. Porque hay cosas que están escondidas. Nabucodonosor tenía el ídolo bien escondido por un año. Por un año. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este Salmo 32 es poderoso. Yo recuerdo una vez, oraba por una señora que la había visto venir muchas veces con un walker. Una señora de 60 años, una mujer joven todavía, así como yo, jovencita. Miren, pero venía todo el tiempo, como por 7 meses, a la iglesia con un walker. Para que vea lo que es el secreto en el corazón. Y me pidieron que orara por ella. Y dije, Señor, muéstrame qué hay en el corazón de esa muchacha. Y el Señor dio una visión horrible. Había sido violada en su niñez, en la visión. Y cuando ella entró y se sentó, le dije, hay algo escondido en tu corazón que tú nunca has hablado. Se cayó aquella mujer de aquella silla en un grito, solo un grito. Y ahí empecé a ministrar. Fue libre. A la próxima semana vino erguida, sin walker. Para la gloria y la honra del Dios Altísimo. Mientras usted no hable, el diablo tiene una posibilidad de hacerte caer. Es la iniquidad cuando no se trata. Podemos funcionar en la iglesia, podemos estar alabando, podemos estar sirviendo, podemos estar predicando, podemos estar danzando, podemos estar haciendo obras buenas, pero llega un momento donde la cascarita de plátano se te atraviesa y vuelves a caer. Y eso le pasó a Nabucodonosor. Bendito sea el Señor. Y dice que entonces cuando se le quitó el reino, dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio del rey, vi toda aquella visión y dije, pero y esta no es mi fuerza, ¿verdad? El ídolo volvió. Y dice que aún, en el verso 31, y aún estaba la palabra en la boca del rey. Oiga, recuerda esta, vamos a recordar. En los primeros versos, él recibe la visión, se atormenta, le profetizan lo que va a pasar, pasa un año, sale el ídolo de nuevo, y cuando él empieza a hablar y a decir todas aquellas sandeces, del yo y el yo y el yo,
Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice rey Nabucodonosor, porque Dios no puede ser burlado. Él se encarga de sacar a luz la verdad. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Yo creo que Dios sigue siendo un Dios de oportunidades. Le dijo hasta que reconozcas. Fíjese, Daniel volvió a caer, Nabucodonosor vuelve a caer en el ídolo, vuelve a caer en el pecado, vuelve a caer, porque no tiene que ser solamente un ídolo, puede ser el pecado de aceptar mi yo y no buscar la identidad de Cristo y conformarme con lo que soy, con lo que tengo. No, Señor, nosotros estamos llamados a ir de gloria en gloria, de avance en avance, pero usted tiene que hacer algo. Entonces, le dice la voz del cielo, hasta que reconozcas. Dios sigue siendo un Dios de oportunidades. Mire lo que pasó. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. El 34, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Le devolvió el corazón. Le devolvió el corazón. Mi razón, porque lo puso loco. Eso fue que le dio una locura. Y se fue para el campo y nadie lo podía sacar de ahí. Él estaba loco. Le devolvió la razón. Me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según, oiga todo lo que dijo en ese momento, todavía vestido de bestia. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace Dios? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aleluya. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Eso lo dice aquí, eso no lo digo yo. Él puede humillar a los que andan en su yo. A los que no han podido rendir el orgullo. A los que no rinden el orgullo. Si usted necesita aprobación porque usted puso ese vaso ahí y usted necesita, ¿viste? Le puse el vaso. Para que usted necesite aprobación, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. No necesitamos más que agradar al Dios Altísimo. Santo. Si usted lo puso bueno o malo, o fue usted quien lo puso y eso es Dios quien le permitió que lo pusiera. Amén. Déjeme decirle algo. Hermanos míos, Dios conoce lo más íntimo de tu ser. Y sabe cuántas veces te ha llamado, te ha advertido, te ha dado indicaciones de lo que debes de hacer para avanzar, te ha dado tiempo para arrepentirte, pero insiste en esconder tu iniquidad o tu trauma o tu dolor, o te niega a cambiar tu carácter o a entregar tu ídolo de tu propia persona, que está sutil, pero que sabe que todavía reina el yo. Toma hoy el consejo en el nombre de Jesús. Arrepiéntete y ríndete ante Dios. Aleluya, tu Señor, tu Señor.
antes que Dios envíe locura, enfermedad, depresión, antes que Dios permita algo, sé el puente al que hemos sido llamados a ser. Bendito Dios. Seamos el puente, hermanos míos, no callemos la verdad de Cristo. Seamos el puente, estamos llamados a servir, estamos llamados a honrar a Dios, estamos llamados a ser fieles a Dios, estamos llamados a buscar la santidad, estamos llamados a buscar la identidad de Dios para que ningún demonio nos trabaje la mente. Estamos llamados a decirle, Señor, quita lo que tengas que quitar. Señor, ayúdame a avanzar. Señor, quita de mí el temor. Señor, quita de mí la debilidad. Señor, quita de mí el orgullo, la soberbia, lo que haya que usted sabe que trabaja en usted. En el capítulo 9 de Amos encontramos, y con esto termino, una promesa maravillosa. Una promesa maravillosa, y dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Amén. Hay una promesa de parte de Dios, una aceleración de lo sobrenatural sobre tu vida, tu ministerio, tu casa. Estamos esperando que muchos se rindan. Cuando nosotros ponemos la mano en el arado no podemos mirar atrás. Mire lo que dice Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Nadie que pone la mano en el arado, ¿sabe lo que es un arado? El arado es esa pieza que se pone en los bueyes para trabajar la tierra, una pieza de hierro. Pero déjenme decirle, hermanos míos, tu arado y el mío no es un pedazo de hierro. Tu arado y el mío es el poder del Espíritu Santo de Dios. Tu arado y el mío es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Tu arado y el mío es la fidelidad a Dios. Tu arado y el mío es la rendición a Dios para que Él pueda traer la abundancia sobrenatural a nuestra vida. Nosotros tenemos que ser un puente no hecho de cabillas y concreto. Usted y yo vamos a ser un puente del amor, un puente de la paz, un puente de la paciencia, un puente de la bondad, un puente del dominio propio, que todos quieran seguirnos. Nadie nos puede detener. Nadie nos puede detener. La bendición correrá más rápido que la semilla que tú siembras. Siembras hoy la semilla y ya mañana estará de cosecha. Porque tú has puesto la mano en el arado. Y nada, ninguno de nuestras generaciones se puede perder. Amén. Amén. No me niego a que se pierda ninguno. Amén. Yo también. No se pueden perder porque usted y yo tenemos que ser el puente. Hermanos míos, somos el puente de esta era. Vivimos bajo la gracia. Hemos vivido por la gracia de Dios este maravilloso poder del Espíritu Santo que nos empodera y nos ayuda para hacer testimonio. No miremos más al yo. Ellos querrán venir tras esa luz. Bendito sea el Señor. Hagamos ese puente que los hará entrar a la luz de la salvación. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por tu palabra.
Señor, gracias. Gracias. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y el poder por lo que estás haciendo y lo que harás en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre de la gloria, a hacer ese puente perfecto, a hacer ese puente fortalecido en tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, que nuestra boca sea como trompeta para las naciones, mi Dios amado, para todo el que nos rodea, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te pedimos de nuevo para hablar tu palabra, sabiduría, inteligencia para llevar y establecer tu reino a todo el que nos rodea. Padre, ayúdanos a hacer ese puente perfecto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos hoy la gloria, la honra, la alabanza y el poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su bondad.